Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseando que la paz de Dios esté contigo. Vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo, vamos a dejarle este tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por este hermoso tiempo. Gracias porque nos has permitido venir a esta transmisión para poder aprender más de usted, de su palabra. Le suplicamos por favor que usted esté llevando cautivo nuestros entendimientos hacia la voluntad de su Hijo Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiera interferir en la total ministración de su palabra. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias te damos, gracias porque usted es nuestro Rey, porque es nuestro Señor. Le damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza a usted, Padre mío. Gracias te damos, dejamos todo este tiempo en sus manos de principio a fin. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título El pueblo santo de Dios, basado en 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 9 al 10. En este tema estudiaremos sobre el pueblo santo, el cual lo conformamos cada uno de nosotros como creyentes, el pueblo santo de Dios, un pueblo el cual nuestro Señor Jesucristo está construyendo para que vivamos con Él por toda la eternidad. Entonces vamos a ver unos 4 puntos muy importantes. El primero es cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal, para Dios somos muy especial, una raza escogida. En segundo punto, los creyentes colocados en el Señor Jesucristo se convierten en real sacerdocio. Un tercer punto es que los creyentes colocados en el Señor Jesucristo se convierten en una nación santa. Y el cuarto punto es que los creyentes colocados en Cristo se convierten en un pueblo adquirido por Dios. En el griego significa que es un pueblo que le pertenece a Dios, el pueblo suyo propio, un pueblo salvado para pertenecerle. Es muy importante y solemne el hecho que Dios haga de nosotros un pueblo muy especial, un tesoro muy preciado, de posesión suya. Con mucha razón las escrituras sagradas nos describe como, vamos por favor a sus Biblias a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos va a proteger en todo momento en nuestro caminar diario, nos va a proveer en todo lo que necesitemos para nuestro vivir y nos hará sentir protegidos, seguros en toda su dimensión y forma. Vamos por favor a sus Biblias a Éxodo capítulo 19, versículo 5, y dice así la palabra del Señor: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en Deuteronomio capítulo 14 versículo 2 nos dice así la palabra del Señor: Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. La aceptación por fe del mensaje es indispensable para la salvación. Es por ello que el apóstol Pablo diga: en el que también, habiendo creído. Hay un momento en la experiencia del creyente en el que la incredulidad deja paso a la fe, pero es necesario entender que la fe se sustenta en la palabra de verdad, se deposita en el Salvador, habiendo creído en Él, como lo dice en su palabra. Y vamos por favor a sus Biblias a Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Y nos dice así la palabra del Señor: En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo viene para morar en el creyente, en gran parte para asegurar y preservar su salvación eterna. Vamos por favor a sus Biblias a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
En la época del Antiguo Testamento la gente no se acercaba a Dios directamente. Un sacerdote actuaba como intermediario entre Dios y el pecador. Con la victoria de Cristo en la cruz, eso cambió. Ahora podemos ir directamente a la presencia de Dios sin temor. Vamos por favor a sus Biblias en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y nos dice así la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora se nos ha dado la responsabilidad de llevar también a otros a su presencia. Cuando estamos unidos con Cristo como miembros de su cuerpo, nos unimos en la tarea de reconciliar a Dios con el hombre. Vamos por favor a sus Biblias, a Apocalipsis capítulo 21, versos 3 al 4, y nos dice así la palabra del Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué las Escrituras hablan del creyente colocado en Cristo como un reino de sacerdotes? ¿Qué función tiene un sacerdote? Un sacerdote es la persona que tiene acceso a Dios y representa a Dios ante los hombres. Es un mediador entre Dios y los hombres. Ofrece sacrificios y hace oraciones a Dios por los hombres. Cuando Dios creó al pueblo hebreo como una nación, le entregó su ley en el monte Sinaí y expresó que esta nación iba a ser para él un reino de sacerdotes y de personas santas. Vamos a verlo por favor en nuestras Biblias en Éxodo capítulo 19 versículo 6, y nos dice así la palabra del Señor: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero esta nación hebrea no se sometió a Dios ni cumplió su pacto, sino que desobedeció sus leyes, sus estatutos, sus reglamentos, y se apartó completamente de Dios y adoró a los ídolos. Dios envió a su Hijo amado para buscar a sus ovejas. En el Antiguo Testamento podemos ver que se nos habla de la venida de este gran guerrero, y así Dios lo hizo. Vamos a verlo por favor en sus Biblias en Génesis capítulo 3, versículos 14 al 15, y nos dice así la palabra del Señor: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En el Nuevo Testamento Dios envió a su Hijo unigénito, que es nuestro sumo sacerdote perfecto en toda su dimensión, profundidad y forma, es eterno y Dios mismo. Vamos a verlo por favor en sus Biblias en Juan capítulo 1 versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesucristo, la suprema y eterna expresión de Dios. En el Antiguo Testamento Dios aparece como creador del mundo. En el Nuevo Testamento Dios pronunció su palabra definitiva a través de la palabra viviente de su Hijo. Vamos por favor a sus Biblias a Juan capítulo 1 versos del 9 al 10 y luego el versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor: Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que Dios ofreció por todos los hombres para ser sacrificado por ellos. El Señor Jesucristo fue hecho sacrificio perfecto y eterno para Dios, pues murió por nuestros pecados, pagando el castigo y el juicio de la muerte por los hombres, es decir, por cada uno de nosotros. En la cruz del Calvario pagó con su vida el precio total por los pecadores. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote, una vez al año, entraba en el lugar santísimo. Estaba separado por un velo, pero cuando el Señor Jesucristo murió, las Escrituras Sagradas dicen que el velo fue roto de arriba hacia abajo, y esto fue un hecho sobrenatural de Dios. Vamos a verlo por favor en sus Biblias en Mateo capítulo 27 versículo 51, y nos dice así la palabra del Señor: Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo,
y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y en Hebreos capítulo 10 versículo 20 nos dice así la palabra del Señor: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La confianza en entrar a la presencia de Dios se basa en la sangre de Jesucristo y en su ministerio como sumo sacerdote. Vamos a verlo por favor en sus Biblias en Hebreos capítulo 10 versículos del 19 al 22 y nos dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, a partir de ese momento, sucede algo grandioso y sublime en la vida del creyente colocado en el Señor Jesucristo, pues ahora tiene el derecho de acercarse a Dios por sus propios medios. Como real sacerdocio, ahora tiene dos funciones. Realiza los sacrificios a Dios de la siguiente manera. Pero antes, veamos que todo creyente debe tener presente lo que es la oración y la palabra. Como sacerdotes oramos y tenemos acceso al lugar santísimo. Entonces vamos a ver aquí un primer punto, y es que entrega su cuerpo como un sacrificio. Veamos por favor en Romanos capítulo 12 versículo 1 y nos dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en Filipenses capítulo 2 versículo 17 nos dice así la palabra del Señor. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque el apóstol Pablo tuviera que morir, estaba contento, pues sabía que había sido de ayuda a los filipenses para que vivieran por Cristo. Si nosotros como creyentes estamos totalmente consagrados al servicio de Cristo, el sacrificio de edificar la fe de otros es una recompensa la cual nos llenará de gozo. Vamos por favor a sus Biblias a 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6 y nos dice así la palabra del Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y en Santiago capítulo 1 versículo 27 nos dice así la palabra del Señor. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Habiendo demostrado que el amor es la evidencia de la vida en el Hijo de Dios, Juan ahora expone el ejemplo supremo de este amor, el sacrificio de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por amor a nosotros, lo cual es el ejemplo supremo de un amor genuino. Vamos por favor a sus Biblias a 1 Juan capítulo 3 versículo 16 y nos dice así la palabra del Señor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y es aquí donde vamos a tratar el segundo punto, y es que sacrifica a Dios alabanza de modo permanente. Vamos por favor a sus Biblias a Hebreos capítulo 13 versículo 15 y nos dice así la palabra del Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Un sacrificio de alabanza también incluirá un acto de gratitud hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su sacrificio vivo en la cruz del Calvario y asimismo el anunciar a otros el Evangelio. Y entonces aquí vamos a tratar el tercer punto, y es que practica la hospitalidad y suple las necesidades de los santos. Vamos por favor a sus Biblias a Romanos capítulo 12 versículo 13 y nos dice así la palabra del Señor. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y en Gálatas capítulo 6 versículo 6 y luego el versículo 10 nos dice así la palabra del Señor. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Aquí el apóstol Pablo nos insta que cumplamos con nuestra responsabilidad de satisfacer las necesidades materiales de aquellos que nos enseñan. Es fácil recibir el beneficio de la buena enseñanza bíblica y admirar a nuestros líderes espirituales, pasando por alto sus necesidades financieras y físicas. Debemos de esta manera cuidar de ellos, no de mala gana o con fastidio, sino con un espíritu generoso, con muestra de honor y aprecio por sus servicios. Vamos por favor a Tito capítulo 3 versículo 14 y nos dice así la palabra del Señor: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El afecto fraternal, expresión de amor, se manifiesta en obras hacia quien tiene necesidad, como enseña también el apóstol. Vamos por favor a sus Biblias a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 8 y nos dice así la palabra del Señor: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como verdaderos creyentes debemos ser celosos de buenas obras. Por medio de estas obras los santos no serán infructuosos delante de Dios. Por tanto, este fruto visible de buenas obras es también un excelente testimonio delante de todos los hombres de la nueva vida la cual hemos alcanzado en Cristo Jesús. Ese es el fruto que Dios desea que nosotros como cristianos demos a conocer. Cuando la raíz de la fe es auténtica, los frutos en el árbol de la santificación se hacen visibles. Vamos por favor a sus Biblias a Hebreos capítulo 13, versículo 2 y luego el versículo 16 y nos dice así la palabra del Señor: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y en 3 de Juan capítulo 1 versículos del 5 al 8 nos dice así la palabra del Señor: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y es aquí donde vamos a tratar el cuarto punto, y es que sacrifica su servicio para practicar el bien. Vamos por favor a sus Biblias a Hebreos capítulo 13, versículos 15 al 16, y nos dice así la palabra del Señor: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Por tanto, podemos ver que el propósito del creyente colocado en Cristo es, vamos por favor a Isaías 43 versículo 7 y nos dice así la palabra del Señor: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 y luego el versículo 21 nos dice así la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El texto sagrado nos dice para que anunciéis. Esto es para expresar, manifestar, publicar y promulgar. Asimismo, la expresión virtudes, su significado es excelencia, características positivas, cualidades supremas y eminentes de Dios. Por tanto, el propósito del creyente es predicar dando testimonio de Dios, dar a conocer el bendito evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el mensaje? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El profeta Isaías declara: oscuridad cubre las naciones de la tierra. Y el apóstol Juan expresa: el mundo entero está bajo el control del maligno. Por tanto, es fundamental la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es la luz del mundo, la esperanza bendita y bienaventurada del mundo. Vamos por favor a sus Biblias al evangelio de Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, y nos dice así la palabra del Señor:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Como podemos ver entonces, amados hermanos, estamos comisionados bajo el llamado del Rey nuestro Señor Jesucristo hacia una evangelización mundial. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 15 y nos dice así la palabra del Señor. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en 2 Corintios capítulo 4 versículo 13 nos dice así la palabra del Señor: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El apóstol Pablo permaneció fiel a sus convicciones sin importar el costo. No era un versado que alteraba su mensaje para adaptarlo a sus oyentes. Estaba convencido del poder de Dios para actuar por medio del mensaje que predicaba. Vamos por favor a sus Biblias a 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 y nos dice así la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice así la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo no limita la energía ordinaria, involucra valor, entrega, confianza, conocimiento, habilidad y autoridad. Los discípulos necesitarían todo esto para cumplir su misión. Si usted cree en Jesucristo, usted también puede experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida. Vamos por favor a Hechos capítulo 4 versículo 20 y nos dice así la palabra del Señor: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en Salmos capítulo 66 versículo 16 nos dice así la palabra del Señor: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Hoy en día muchos muestran actitudes idénticas para con Dios como las del pueblo de Israel. Fácilmente olvidan su palabra y por tanto en su corazón albergan dioses que el mundo ofrece, añorando así su vida pasada. Por tanto es tiempo de volver a Dios. La palabra de Dios nos dice, vamos por favor a sus Biblias a Job capítulo 22 versos del 21 al 22 y nos dice así la palabra del Señor: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Dios tiene sus brazos abiertos y presto su regazo para que nos reclinemos en él y experimentemos de su gran amor. Amados hermanos, vivamos ese amor inigualable y grandioso con Dios, pues no hay amor más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha escogido para que seamos especiales ante sus ojos. Oremos. Señor Jesucristo, gracias le damos por el mensaje de su palabra. Le pedimos que lo que hemos aprendido sea guardado en lo profundo de nuestros corazones, que pueda echar raíces, oh Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos a poder aplicarlo también, oh Dios. Ayúdanos, Padre, para que podamos llevar este mensaje, Dios, como nos has ordenado, Dios, en su palabra, hasta lo último de la tierra. Permítenos ser de bendición a otras personas, Dios, que aún no te conocen. Gracias le damos, toda la gloria sea usted. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a que puedas suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.